Iniciamos este trabajo pues de temas que vamos a considerar los complementarios y que tienen referencia a dos unidades básicamente. El movimiento ondulatorio, que se refiere a las ondas, y la termodinámica, que tiene referencia a la energía calorífica. En el primer tema, movimiento ondulatorio, vamos a tener características de ondas transversales y de ondas longitudinales, así como el comportamiento de ellas en distintos materiales. De manera general, pues, las ondas, estas pueden ser observadas en la naturaleza y algunas se propagan en forma natural, otras son inducidas o artificiales que han sido preparadas por el hombre a lo largo de la investigación científica. En la termodinámica, pues abarcaremos temas como la termometría, la dilatación térmica de cuerpos, la calorimetría, y terminaremos con las leyes principales de la termodinámica. Veamos lo referente a ondas. ¿Qué es una onda? Básicamente es una propagación de alguna perturbación, pero lo que se propaga es la energía y no la materia. La materia lo que hace es vibrar, como cuando, por ejemplo, sonamos una campanilla en el campanario de una iglesia, por ejemplo, escuchamos por vibración los sonidos de una campana. Lo que vibra es el material con el que está hecho la campana, en este caso de material de base de hierro, y el aire circundante, la atmósfera circundante, arrastra una onda que llega a golpear el tímpano de nuestro oído y así escuchamos el sonido. Entonces, el sonido se ha propagado en el aire llevando una energía en forma de onda, ¿no? Entonces, ahí hablamos de una propagación de onda. El medio puede ser material, como en el caso del aire, es materia gaseosa. Puede ser líquida, como el agua cuando estamos dentro de una piscina, o puede ser sólida cuando golpeamos una varilla, por ejemplo, en un extremo, y la onda llega al otro extremo, transportándose a lo largo del material, en este caso de la varilla. Entonces puede propagarse en materiales gaseosos, líquidos o sólidos. Y también se puede propagar en el vacío, en el caso, por ejemplo, de ondas luminosas, las que nos llegan desde el sol. Esas ondas se propagan tal vez en un espacio vacío, porque no todo es atmósfera o es aire, hay un espacio vacío, es decir, la onda se puede mover dentro de un campo, en este caso gravitatorio, o campo eléctrico o campo magnético. En todo caso, las ondas que se propagan al interior de un campo le llamamos, en este caso, un tipo de onda electromagnética. Las ondas también pueden propagarse en una cuerda, por ejemplo, una cuerda de guitarra. Ahí tenemos una onda transversal. ¿Por qué decimos que es transversal? Porque una partícula de la cuerda vibra en sentido perpendicular a la dirección en la que la onda se propaga. Entonces, cuando esta vibración es en un sentido perpendicular a la dirección de la onda, decimos que es una onda transversal. En cambio, la onda sonora o las ondas que se producen por sonido, estas son ondas longitudinales. ¿Por qué? Porque la materia, en este caso el aire, vibra en el mismo sentido que se propaga la onda. Por eso que llega a golpear el tímpano de nuestro oído, ¿no? Porque vibra en el mismo sentido de propagación. Ahí hablamos de una onda longitudinal.
Entonces se pueden producir ondas en el agua, por ejemplo, cuando hemos estado visualizando un bote que navega en un río, vemos que llega al borde o a la ribera, las llamadas olas. Eso no es más que una manifestación de una onda que se ha propagado desde el momento de la perturbación que se produce con el bote golpeando la superficie del agua. Entonces se mueve esa perturbación como una especie de energía, como un transporte de energía sobre la superficie del agua y se forman las llamadas olas. Eso no es más que una onda transversal también. Bueno, así hay ondas de sonido, ondas hertzianas que se llaman, producidas también en la atmósfera, ondas de radio. Bueno, cuando explota una bomba, también una onda perjudicial golpea los ventanales del vidrio de una ventana, los rompe. La explosión de un neumático, eso produce sonido, eso es dañino, ¿no? Porque para el oído humano pues siempre hay un margen de fuerza o de intensidad que puede soportar. En todo caso, las ondas están en nuestro medio y hay que, de manera científica, distinguir qué tipo de onda es. Los elementos o características de una onda se ven en la diapositiva. Ahí vemos, por ejemplo, longitud de onda. Es una medida de longitud que se la representa con un símbolo griego, lambda. Hay un punto que se llama punto máximo de la onda, que se llama cresta. De una cresta a otra es lo que llamamos longitud de onda. Y el periodo es medido como tiempo de un ciclo o de una vibración. Así que la partícula, si es una onda transversal, sube y baja, ahí cumple un ciclo. La onda entonces, mientras cubre lo que es una longitud de onda, ese tiempo se llama periodo. La amplitud es el alto, la medida de altura que tiene la onda medida desde la posición de equilibrio. Generalmente se la representa con la letra A, que significa amplitud. Bueno, eso es la explicación en forma gráfica de lo que es una onda. Fórmulas que pueden ser aplicadas a ondas y que vamos a utilizarla en los problemas. Periodo, 1 sobre frecuencia, es la primera fórmula. T mayúscula es periodo. V igual a lambda por T, eso significa velocidad igual longitud de onda por periodo. Se refiere a la velocidad de la onda. La letra K es una constante que se refiere al número de onda. Siempre se lo obtiene dividiendo el valor de 2pi en radianes para la longitud de onda. El tiempo de propagación de la onda se la obtiene dividiendo el espacio que recorre en su propagación dividido para la velocidad. Eso en función de una ley de movimiento uniforme. Y la última expresión, que es una ecuación de onda, nos marca la elongación o la altura que tiene un punto en un determinado tiempo, multiplicando la amplitud por el coseno de 2pi por frecuencia y por el tiempo. En la parte inferior pues tienen los significados de los símbolos y en la parte izquierda tenemos un efecto especialmente aplicado en ondas sonoras, en sonido. Ahí vemos una ambulancia que está emitiendo una sirena y a medida que se va alejando de un observador, este observador recibe la señal con baja frecuencia, mientras que hay otro observador que a medida que la ambulancia se acerca a él, la frecuencia va aumentando, tiene una alta frecuencia la percibida. Entonces, sonidos alejados se perciben con baja frecuencia y sonidos cercanos se perciben con alta frecuencia. Esto se llama en física efecto Doppler.
lo vamos a analizar en algunos problemas más adelante. Sobre la otra unidad de termodinámica que se refiere a energía calorífica, ahí vemos un ejemplo clásico de una mantequilla fría en primer estado que se la somete al calor y entonces va a ocurrir que la mantequilla termina siendo derretida por efecto del calor. Entonces, el calor genera un trabajo, convirtió la mantequilla en sólido a en líquido, y además de eso, pues se generó calor. La energía entonces interna aumentó y consecuentemente pues se cumple una ley termodinámica que la vamos a ver. Es un ejemplo clásico de termodinámica. ¿A qué se refiere la termodinámica? A los efectos que sufren la materia al someterlos al calor, y esto significa analizar cambios en temperatura, presión y volumen de un sistema físico. Esto llámese sistema a un material, ya puede ser sólido, líquido o gaseoso, o un conjunto de cuerpos que son visibles a simple vista y por eso llamamos nivel macroscópico. Entonces, termodinámica se refiere a efectos de la energía térmica o calorífica cuando ésta aparece aplicada a algunos cuerpos que llamamos sistemas físicos. Muy bien, avanzamos. Dentro de la termodinámica encontramos termometría y dilatación. Cuando hablamos de termometría, nos referimos, por ejemplo, a los termómetros. Creo que ustedes ya los han manejado en el laboratorio de química. Un termómetro encierra en un tubo de vidrio un líquido que puede ser alcohol o mercurio. Y cuando este aparatito llamado termómetro se pone en contacto con algo caliente, el líquido que está en su interior se dilata y en la parte exterior de este tubito de vidrio hay una escala termométrica que nos señala la temperatura. Entonces, el líquido se dilata y la escala que está colocada marca el nivel de temperatura alcanzado. Eso se llama termometría. Entonces, cuando hablamos de dilatación, significa que no que se inyecta más líquido, sino que el líquido creció en volumen. En todo caso, el alcohol o el mercurio, al estar en contacto con un cuerpo caliente, este se dilata, es decir, crece en volumen. Y a eso le llamamos dilatación térmica. Esta dilatación térmica puede ser lineal si solo se observa que aumenta en longitud. Superficial si se observa que aumenta en superficie. Y volumétrica si se observa que aumenta en volumen. En el caso de lineal puede ser observado, por ejemplo, en una varilla, cuando se somete al calor en un extremo, después de un tiempo, la varilla ha sufrido un alargamiento por efecto del calor. Ahí decimos que se ha dilatado en forma longitudinal, es decir, hay una dilatación térmica lineal. ¿Cuándo decimos que es superficial? Cuando su aumento es en superficie. Vamos a suponer una lámina de aluminio que se somete al calor. Esta crece tanto en longitud como en anchura. Ahí decimos que ha crecido superficialmente. Y volumétrica, pues ya lo indicamos, en el caso de los termómetros, hay un crecimiento en volumen de líquido, pero también los cuerpos sólidos pueden dilatarse en volumen, si en las tres dimensiones hay crecimiento, en longitud, en anchura y en espesor. Diferencia y relación entre calor y temperatura. Muchas veces confundimos estos términos, calor y temperatura, o los asumimos como análogos. Están relacionados, pero no son análogos. Hay una diferencia. Calor, cuando sentimos que hay una transferencia de un cuerpo que está a mayor temperatura a otro de menor temperatura. Es decir, de uno caliente a uno frío. Hay una transferencia de energía. Ahí decimos que eso se refiere al calor.
Pero cuando hay una agitación interna en el cuerpo a nivel molecular, decimos que la agitación de las moléculas hace que el cuerpo aumente de temperatura. Entonces, en un caso, cuando es interno, decimos que es temperatura, y cuando se transfiere de un cuerpo a otro, decimos que es calor. Esto es indudablemente comprensible. Si usted va a saludar en un hospital a un enfermo que está con fiebre y le da la mano, usted va a sentir que está caliente, ¿correcto? Entonces, ese es una forma de detectar que está con fiebre, ¿correcto? Ahí lo que ha hecho al darle la mano es que el enfermo le está transfiriendo el calor a usted que está bueno, por eso lo siente caliente. Ahí hablamos de calor, cuando la energía pasa de un cuerpo a otro. Mientras que cuando le colocan el termómetro en la boca o en alguna otra parte del cuerpo al enfermo, el termómetro le va a marcar es la temperatura, es decir, la agitación interna de sus moléculas que tiene. Una cantidad de agua, por ejemplo, que está hirviendo, usted ha visto, lo ha visualizado, el agua está agitada, se mueve, es decir, las moléculas, por efecto del calor al que está sometido, comienzan a agitarse. Y eso hace que la temperatura suba. Entonces, hablando de agitación, estamos refiriéndonos a temperatura. El cuerpo humano, en su interior molecular, está agitado, ¿no? Porque todo está en movimiento gracias al torrente sanguíneo, ¿no? Y a la bomba natural que tenemos del corazón. Hace un bombeo de la sangre y hace que se mueva todo. Entonces, esa energía interna produce una temperatura. El cuerpo humano tiene en condiciones normales una temperatura de 36,5 grados centígrados. Eso cuando no tiene fiebre, ¿no? Si ya tiene fiebre, pues va a marcar un poco más. Entonces significa que su temperatura está subiendo por la agitación molecular, tiene una infección, están trabajando mucho sus defensas, ¿no? Entonces, hablando del cuerpo humano, pues puede usted saber este dato, ¿no? De 36,5 grados centígrados de temperatura cuando no tiene fiebre. La relación entre calor y temperatura se da en el momento en que hay transferencia de calor. Pero se puede notar en ejemplos muy claves. Por ejemplo, el caso de una cantidad de agua que usted coloca en la cocina para que esta hierva en una cantidad grande y una olla más pequeña, una cantidad menor, seguramente va a hervir primero donde hay menor cantidad de materia, en la olla pequeña. Y la que hay mayor cantidad de agua, pues va a demorar un poquito, pero va a llegar a hervir también. Entonces, los dos hirvieron a la misma temperatura, 100 grados centígrados. A esa temperatura de los dos recipientes que contienen el agua, pues mantienen la misma temperatura. Pero ¿en qué se diferencia? En el calor. Mayor calor tiene donde hay mayor cantidad de agua hervida. Menor calor donde hay menor cantidad hervida. ¿Y cómo sabe usted eso? Solamente por acercarse un poco, usted va a recibir la propagación del calor en forma de radiación. De mayor radiación recibe en la cantidad de agua mayor. Entonces ahí hay mayor calor. Y menor radiación en la que tiene menor cantidad de agua. Entonces hay diferencia entre calor y temperatura. Repito, el calor se lo evidencia cuando se transfiere de un cuerpo caliente a un cuerpo frío. Y la temperatura se evidencia cuando medimos la agitación molecular interna del cuerpo. Calorimetría viene de calor, ¿no? Ya lo hemos aplicado en problemas de desarrollo de electricidad, ¿no?
cuando medíamos el efecto calorífico de la corriente eléctrica. Ahí está la fórmula que la habíamos empleado. Se ocupa entonces de medir la cantidad de calor que cede o absorbe de un cuerpo. En el curso, pues, de un proceso físico, químico o experimento en la que se utiliza energía térmica. La fórmula está descrita ahí, cantidad de calor recibido es igual al calor específico del material por la masa de ese cuerpo y por la diferencia de temperatura expresada en grados centígrados. En la parte de termometría, recuerden ustedes que hay varias escalas. La que mayor se usa, digamos, es la de grados centígrados, pero también en algunas expresiones o fórmulas se utiliza los grados absolutos de Kelvin, que es otra escala. Absoluto porque no hay valores negativos. En cambio, en la escala centígrados sí hay valores positivos y negativos para medir la temperatura. O sea, hablamos de temperatura bajo cero en grados centígrados cuando tiene el signo menos. En cambio, en la escala absoluta de Kelvin, pues no hay valores negativos. Hay valores solo positivos y el cero absoluto corresponde a una temperatura de menos 273 grados centígrados. Leyes termodinámicas, que es la parte final de esta charla, se refiere básicamente a que la energía térmica tiene aplicaciones y para ello pues debemos considerar que cuando un cuerpo tiene una temperatura y se pone en contacto con otros, todos llegan a tener la misma temperatura si no se desprenden o forman un sistema. Es decir, que si yo tengo un cuerpo que está a 20 grados centígrados y pongo en contacto con otros dos, los tres al final llegarán a tener 20 grados centígrados. Si uno de ellos lo someto al calor y llego a tener 50 grados centígrados y mantengo ese calor en forma permanente, los tres llegarán a tener 50 grados centígrados. De tal manera que si usted no se desprende al darle la mano a un afiebrado, recuerde usted que puede llegar a tener también fiebre igual que el enfermo. O sea, van a tener todos los que están en contacto la misma temperatura. Eso es un principio termodinámico o ley termodinámica. Entonces, cuando hablamos de un comportamiento termodinámico, hay que analizar siempre magnitudes fundamentales como la temperatura, la energía que se produce y la entropía. ¿Qué es la entropía? Es un término nuevo que aparece en esta parte de la termodinámica. Es el desorden molecular que se genera en el momento en que se pone un cuerpo en contacto con calor. Entonces hay un movimiento desordenado de sus moléculas y puede medírselo con fórmulas que vamos a verlo más adelante. Son características de sistemas termodinámicos. En fin, las leyes termodinámicas que vamos a ver básicamente son tres. La primera ley es la ley cero, que nos dice que si usted mezcla agua fría con agua caliente, llega a tener agua tibia. Es decir, el sistema se equilibra de tal manera que el agua fría gana calor, el agua caliente pierde calor al mezclarse y entonces forma un sistema con una temperatura de equilibrio, formando así el agua tibia. Esto en cuestiones líquidas. También en materiales sólidos, si usted pone un material caliente, sólido, con un material frío en contacto, ¿ok? Entonces, el caliente pierde calor, el frío gana calor y llega a tener un material tibio. Eso se puede aplicar a todo sistema, sea este sólido, líquido o gaseoso. Se alcanza lo que se llama equilibrio térmico. Esto se llama ley cero de la termodinámica. La segunda ley que los físicos han considerado como primera ley termodinámica ya relaciona otras magnitudes. Energía interna, la cantidad de calor que se genera o se produce
o puede ser que se ceda también, y el trabajo que realiza el sistema. Entonces, esta ley es una expresión general de la conservación del trabajo y se expresa como lo menciona la diapositiva. Establece que si se realiza trabajo sobre un sistema o bien este intercambia calor con otro, la energía interna del sistema cambiará. En fórmula, usted ve una flecha dirigida hacia la derecha, dice calor o cantidad de calor. De un estado A pasa a un estado B, o sea, de un estado frío pasa a un estado caliente. Eso significa que hay una energía final que es mayor que la inicial, por lo tanto hay una diferencia de energía interna que va a estar equivaliendo a la suma de cantidad de calor más el trabajo que se realiza. El trabajo tiene el mismo sentido que el calor que se genera. Esta es una ley termodinámica que se la identifica como primera ley o primer principio de la termodinámica. Bueno, vamos a ver la segunda ley. Esta se refiere a que el calor siempre se transporta o se transfiere de un cuerpo caliente a uno frío y no al revés. Nunca va a esperar usted que el calor vaya de un foco frío a un foco caliente. No. Por eso en la imagen usted ve un visto. Eso significa que ese es el correcto y el otro no. Está con una señal de tránsito. No corresponde. Esto se refiere a la entropía o al desorden que se presenta en un sistema termodinámico presentado en el universo. Y está consecuente con un enunciado de Clausius en referente a esta segunda ley termodinámica. No es posible un proceso cuyo único resultado sea la transferencia de calor de un cuerpo de menor temperatura a otro de mayor temperatura. Eso nunca puede ocurrir. Lo que sí ocurre es lo contrario. Se transfiere el calor de un cuerpo caliente a un cuerpo frío. Esto corresponde a la segunda ley termodinámica. Hasta ahí la clase de hoy. Vamos a dejar para vernos la próxima clase.